Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del amor y de la justicia de Dios y por la lección número 10, programada para el sábado 8 de marzo, la regla del conflicto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. En diferentes pasajes del Antiguo Testamento encontramos narraciones que nos ayudan a comprender la naturaleza del conflicto cósmico. Tenemos la confrontación en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal y contra el rey Acab y Jezabel, que promovían el culto en Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del 19 al 40. Como parte de este culto falso, se le atribuían a Baal el poder sobre la naturaleza, la lluvia y la fertilidad, y Elías tenía el propósito de probar que Jehová era el Dios verdadero y el soberano del universo. Elías desafió a los que promovían el culto falso diciendo: el Dios que conteste por fuego y que consume el holocausto es el Dios verdadero. Este escenario nos da una explicación de un por qué los paganos atribuían poderes milagrosos a sus ídolos, y en realidad tras los ídolos de las naciones actuaban y siguen actuando en el tiempo moderno fuerzas sobrenaturales que no provienen del Dios verdadero, sino de Satanás y los demonios, que por la vía del engaño influyen directamente en la idolatría prevaleciente entre las naciones de esta tierra. El paralelismo es uno de los recursos literarios de las Sagradas Escrituras, y mediante él y sus comparaciones dentro de uno o más versículos nos ayudan a comprender la relación estrecha entre la idolatría y los demonios que actúan detrás de los ídolos de los pueblos. Leemos en Deuteronomio 32:17 en la versión Reina Valera contemporánea: en vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofrecía a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, dioses nuevos venidos de cerca a los que sus padres nunca adoraron. Primera de Corintios 10, 19, 20. ¿Qué digo pues? ¿El ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes os digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Apocalipsis 9:20 dice también: y los otros hombres que no fueron muertos a causa de estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Vemos evidentemente la comparación entre el culto a los ídolos con el culto a los demonios. Este culto que rinde adoración a los ídolos le está rindiendo adoración también a las entidades espirituales de maldad y a Satanás mismo. Las referencias citadas por Moisés, Pablo y Juan explican que los ídolos no son nada sin la acción directa de los demonios detrás de ellos. Ellos son los que obraban las señales y prodigios que se le atribuían a dichos dioses. Y todos los versículos de las Escrituras que se refieren a estas manifestaciones de idolatría y a los dioses extranjeros describen en alguna medida aspectos del drama del gran conflicto cósmico. Y delante de este escenario, los seres humanos no están en un campo neutral. En realidad, o están bajo la influencia de Dios o se encuentran bajo la influencia de los demonios. Pablo explica con claridad qué tipo de poder obra en aquellos que abandonan a Dios o rechazan conocer al único Dios verdadero.
y es el poder engañoso de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dentro de este conflicto cósmico entre las fuerzas espirituales de maldad que realizan y rivalizan contra el poder divino, existen enormes implicaciones involucradas que tienen relación directa con la naturaleza del pecado y el problema del mal. La idolatría que existe en los países del mundo y es promovida por la mayoría de las religiones facilitan al diablo y a los espíritus demoníacos el control de pueblos y naciones enteras y de sus habitantes dentro del drama de este conflicto cósmico. Y así podemos comprender que los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. En nuestro estudio consideraremos 3 acciones del enemigo en los seres humanos. 1. Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. 2. Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. Y número 3. El dominio de Satanás tiene límites. Y como es nuestra costumbre, finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo ocupa en plural principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y luego los relaciona o identifica con las entidades llamadas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estos calificativos en plural implican que estos tienen un líder principal, y es Satanás. Y Jesús llamó a Satanás en Juan capítulo 12, verso 31, en Juan 14:30 y Juan 16:11, el príncipe de este mundo. Estas entidades están organizadas bajo el liderazgo del diablo. Y esto explica la hostilidad de estas fuerzas del mal contra Dios, contra la Biblia. Y también contra el pueblo de Dios a través de los tiempos. Los profetas hacen un paralelismo entre las entidades espirituales y su carácter con el carácter de Satanás mismo. Y estas entidades han influido sobre gobiernos terrenales y sus gobernantes. Vemos aquí cómo compara los profetas al rey de Tiro con Satanás en Ezequiel capítulo 28, versículo 2, y luego los versículos 12 al 19. Y también cómo se compara al rey de Babilonia con Satanás en Isaías capítulo 14, 4, y en los versículos 12 al 14. Y también Daniel explica cómo estas huestes espirituales de maldad pueden oponerse aún a los agentes de Dios y a sus ángeles, a fin de frustrar u obstruir los propósitos divinos. Leemos en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vemos ilustrada la naturaleza del conflicto, que no es una guerra entre dos poderes omnipotentes iguales, sino entre el Creador y las criaturas. En su desarrollo se percibe que Dios se ha impuesto límites voluntarios y no usa plenamente su omnipotencia. Y como Dios no usa los métodos que Satanás usualmente ocupa, también es evidente que Dios le ha concedido al enemigo y a sus aliados cierto tipo de libertades y poderes genuinos que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, pero que no nos han sido revelados a los seres humanos, tal como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Jehová.
Aún más dentro de estos límites voluntarios, Dios no cambia su carácter, sigue siendo Dios de amor, que no coacciona ni gobierna con injusticia. Sigue respetando el libre albedrío de sus criaturas. Y esto puede explicar en alguna medida el propósito de los límites voluntarios que Él mismo se impone en el conflicto. Desde la caída de Adán y Eva, Dios ha confinado el obrar de Satanás en nuestro planeta Tierra. Apocalipsis 12:9. Le ha permitido un gobierno temporal ilimitado. Jesús se ha referido a él con los títulos de príncipe de este mundo. Pablo le llama el Dios de este siglo. Pero esto no lo convierte en legítimo gobernante, ni su autoridad es legítima. Pero aún dentro del gobierno limitado del diablo en nuestro mundo, el plan de la salvación contemplaba que Jesús, el Hijo de Dios, encarnaría y vendría al mundo a recuperar lo que perdieron Adán y Eva, y se identifica a sí mismo como el segundo Adán o el postrer Adán. Y esto quedó claramente evidenciado en la primera tentación en el desierto, según Mateo 4, del 1 al 11, donde por la vía del apetito quiso inducir a Jesús a usar su poder divino y saciar su hambre por el prolongado ayuno de 40 días. Pero Jesús lo venció con la autoridad de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Pero también en forma definitiva, Jesús derrotó a Satanás con su muerte en la cruz del Calvario. Juan 12:31 y 16:11. Y de esa manera se confirma que Jesús es el único gobernante legítimo y eterno en la tierra y en todo el universo. La jurisdicción de Satanás en este conflicto es limitada en el tiempo y en el espacio. Leemos en Apocalipsis 12:12 que Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, limitado en el tiempo. Y luego Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con él. Limitantes en el espacio. Solo tiene como jurisdicción el planeta Tierra. No puede extenderse a los otros mundos. Esto forma parte de las reglas del enfrentamiento. El Nuevo Testamento plantea un choque de reinos, el de la luz, presidido por Dios, el soberano del universo, y el de las tinieblas, presidido por Satanás, confinado a este planeta. 2 Corintios 6, 14, 15. Por esos motivos en el Nuevo Testamento se refieren a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11. Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Y Lucas explica que Satanás admitió que le usurpó el dominio de la tierra a Adán al derrotarlo en el Edén. Por eso le dijo a Jesús cuando le ofreció los reinos de la tierra y su gloria, a cambio de que se postrara en adoración ante él, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Lucas 4:6. La palabra de Dios presenta las consecutivas derrotas y aparentes victorias que Satanás ha tenido durante el desarrollo del conflicto cósmico. Primero presenta cómo Dios neutralizó la rebelión de Satanás en el cielo y la expulsó con sus aliados. Apocalipsis 12, del 7 al 10. Luego de ser expulsado a la tierra, Satanás logró la caída de Adán y Eva y le usurpó al hombre el dominio de la tierra. Por eso la Biblia le atribuye el título de príncipe de este mundo, que expresa que su gobierno es temporal, solo puede ejercerlo en la tierra y a través de un corto tiempo. Al atribuirle el título de príncipe del Dios de este siglo, lo presenta ejerciendo su poder por tiempo limitado, porque en el siglo venidero, cuando venga el tiempo de la restauración de todas las cosas, Hechos 3:21, será destruido totalmente junto con sus seguidores y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Como ya hemos visto, Apocalipsis 12 es un resumen descriptivo de los aspectos del conflicto cósmico, y Apocalipsis 12:12 se hace alusión a que su tiempo
de gobierno en la tierra es limitado. Alégrense por eso ustedes los cielos. Alégrense ustedes los que los habitan. Pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12, Reina Valera contemporánea. Sin embargo, Satanás no pierde el tiempo. Ha aprovechado su jurisdicción promoviendo su gobierno injusto y sus intereses creados mediante gobiernos terrenales y en su especialidad el engaño. Apocalipsis 12:9. Estos gobiernos terrenales bajo su control han cumplido ciertos roles en la historia de este conflicto. Apocalipsis 12:4 presenta el accionar del dragón, Satanás, utilizando al imperio romano y al rey Herodes en su intento fallido de asesinar al Mesías, Jesús, cuando era recién nacido. El pasaje mismo describe que Jesús, cumpliendo su misión terrenal, fue arrebatado luego para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:4 y 5. Al fracasar en impedir que Jesús cumpliera su misión en la cruz, continuó con sus planes tomando como blanco del ataque a la iglesia de Cristo. Usó al imperio romano, Apocalipsis 12:13 y 2:10, y también al papado romano en la Edad Media, pero no logró exterminar de la faz de la tierra la iglesia de Cristo. Apocalipsis 12:6 y 14. En el Antiguo Testamento también se describe bajo el símbolo del dragón al faraón rey de Egipto, un acerbo enemigo de Israel. Ezequiel 29 del 1 al 3. Por lo tanto, el símbolo del dragón representa todos los poderes terrenales, paganos y seculares y sus gobernantes que han perseguido al pueblo de Dios a través de las diferentes etapas de este conflicto cósmico. Pero luego aparece el símbolo de Apocalipsis 13, 1 y 2, que tras la caída del Imperio Romano se formó la Europa medieval y dentro de ese escenario se efectuó una transición entre el gobierno de la Roma imperial hacia la Roma eclesiástica, un sistema que combinaría el poder político y religioso. Juan describe bajo el símbolo del dragón que le entrega su poder a la bestia leopardina, cuando la Roma imperial le da su poder y autoridad y trono al papado romano. Apocalipsis 13:2, nueva traducción viviente. El sistema del papado tuvo supremacía temporal hegemónica por 42 meses, equivalentes a 1260 años, o a tiempos y la mitad de un tiempo, que abarcaron desde el año 538 de la era cristiana hasta 1798 de la era cristiana. Apocalipsis 13:5, 12:6 y 14. Y la historia confirma que fue la Revolución Francesa quien le propugnó la herida mortal el 11 de febrero de 1798 a su representante Pío VI. Apocalipsis 13:3. Pero esta no significó la desaparición del papado en el escenario del mundo, sino únicamente la supresión de su hegemonía temporal por un corto tiempo, porque la misma profecía indica que su herida mortal será sanada. Apocalipsis 13:3 y 4, y toda la tierra se maravillaba en pos de la bestia. Vemos la naturaleza mixta del papado como poder político religioso, teniendo tanto poder temporal civil como la hegemonía eclesiástica mundial de la religión católica. Se percibe por sus características, especialmente por las blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en los cielos. Apocalipsis 13:5, 6. Se le dio autoridad que hablaba grandes arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, Apocalipsis 13:5. La Biblia presenta definiciones de blasfemia. En Lucas 5:21, define la pretensión de poseer la autoridad para perdonar pecados, en el conocimiento claro de que esto es una prerrogativa exclusiva de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados?, pregunta Lucas 5:21, si no solo Dios. Y la prerrogativa exclusiva de Juan 10:33,
de que solo Dios es el único jerarca, pero ellos han colocado al jerarca terrenal en la posición exaltada, suplantando a Dios mismo. A él se le afirma ser el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, y asume los títulos que le pertenecen exclusivamente a Dios. Por eso la blasfemia se define a la pretensión de colocar a un hombre en una posición exaltada que suplante a Dios. De esta manera el sistema promueve un culto falso, le usurpa a Dios su culto que tiene por derecho. Además de lo anterior, la historia confirma que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición entregó a la muerte a millones de cristianos bajo cargo de herejía durante su prolongado periodo de 1260 años de gobierno. Apocalipsis 13, 5 y 7. La profecía determina su duración como gobierno mundial, y esto confirma que se ha limitado su accionar por breve tiempo. Sin embargo, volverá a recuperar su hegemonía perdida al sanar la herida mortal, Apocalipsis 13, 3 y 4. Y encabezará la etapa final del tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces, actuando contra el pueblo remanente de Dios. Daniel 11, 44, 45, Daniel 12, 1, Apocalipsis 12, 17. Pero finalmente será totalmente derrotado por Cristo en la etapa final de la batalla del Armagedón, Apocalipsis 17, 14. Hemos visto que Apocalipsis 12, 12 indica que el diablo está lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. El triunfo final de Dios sobre Satanás y sus huestes de maldad sobre el pecado y los pecadores está garantizado. Apocalipsis 21, 4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y aunque nos resulta difícil percibirlo ahora, finalmente el bien triunfará sobre el mal para siempre. Continuamos con Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. Hemos considerado que aunque Dios ha concedido un gobierno temporal limitado y ciertas libertades a Satanás, esto no lo convierte en un gobierno legítimo. El libre albedrío es determinante en este drama del conflicto cósmico y se reconoce que el diablo sí posee legítima autoridad sobre aquellos hombres y naciones que se han entregado voluntariamente a su dominio. Juan 8:44, Romanos 6:16, Segunda de Pedro 2:19, Primera de Pedro 5:8. Y los controla y los esclaviza para cumplir sus fines. Primera de Juan 5:19. Juan ve que el mundo entero está bajo el maligno. El plan de la redención presenta que solo Cristo puede libertar a estos cautivos de esa esclavitud. Isaías 61 del 1 al 3, Juan 8:36, Juan 17:15, Santiago 4:7. En el plan de la redención se estipula el tiempo profético en que Jesús había de manifestarse en la tierra en su encarnación, Daniel 9:24 al 27, Gálatas 4:4. Parte de la misión de él fue recuperar lo que Adán perdió al ser subyugado por el diablo. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De hecho, el rechazar el ofrecimiento de Satanás de darle la gloria de los reinos terrenales indica que Jesús no reconoció la legitimidad de esa autoridad ni de posesión de gobierno. Era un gobierno usurpado. Las incidencias del triunfo de Cristo en la cruz son contundentes. Leemos en los capítulos 1 y 2 de Job los alcances del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. En su contenido se explica también que el conflicto involucra al pueblo de Dios. En el drama de Job se comprende que mucho de lo que acontece en este planeta Tierra es provocada por la acción directa de Satanás, aunque la humanidad lo atribuya a los caprichosos movimientos de la naturaleza, llamándolos desastres naturales. En estos capítulos se narra que Dios convoca al concilio celestial, pero en lugar de Adán,
El que sube como representante de la tierra es Satanás, ya que derrotó y usurpó este derecho a Adán. Luego Satanás se presenta activo en su supuesto dominio, recorriendo la tierra y andando por ella, y Dios le pregunta si ha visto a su siervo Job, y lo describe como un hombre íntegro, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí comienza una vívida ilustración cómo Satanás presenta a Dios como injusto ante el universo, cómo pretende probar que los leales, hijos de Dios, solo son así para mantener sus privilegios y protección, y no lo hacen sinceramente, y que si se le permitiera atacarlos, ellos blasfemarían en su misma presencia. Lo que Satanás le adjudica a Job es ilustrativo de que él es el acusador de día y de noche de los hijos de Dios. Apocalipsis 12, 9 y 10. La historia de Job presenta a Satanás como el originador del mal, del sufrimiento y de la destrucción en nuestro mundo. Las reglas del conflicto han hecho posible que Dios permita que el mal madure y se desarrolle para que los seres de los mundos no caídos puedan quedar claros de que Satanás es el responsable del mal y que sus acusaciones contra Dios y su gobierno son injustas. Satanás reconoce que Dios le impone límites en su accionar. A Job lo había acercado a él, su familia y sus posesiones, y por eso acusó a Dios de tener favoritos en la tierra y de no permitirle obrar en su contra. También se percibe en el libro de Job que solo los que atiendan al llamado de Dios y a su amparo en su plan de redención podrán escapar triunfantes de este conflicto. Los seres de otros mundos en el libro de Job son espectadores y a la vez testigos de este drama en la tierra, y Pablo presenta así el escenario, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9. También el libro de Job confirma los alcances de la promesa de salvación que le fuera revelada a Adán y Eva antes de su expulsión del Edén, Génesis 3:15. Además de que Dios les promete un libertador, su simiente bendita, que los libertaría de la esclavitud de Satanás, también les profetizó que habría un conflicto entre dos simientes, la simiente de Dios y la de Satanás. Y esto está ilustrado en el ataque directo de Satanás a Job. El carácter de Satanás se confirma por sus calumnias injustas contra Dios y sus hijos. Su nombre describe su carácter. Diablo significa acusador, calumniador, mentiroso. Y además el libro de Job y otros pasajes de la Biblia lo presentan como el acusador de nuestros hermanos. También Zacarías 3 lo presenta acusando al sumo sacerdote Josué. En el apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 11, dice aquí que tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Aquí resalta el final de la historia de Job. Dios le restaura su salud, su prosperidad y le dio una nueva familia. Dios permite el accionar de Satanás en su breve tiempo disponible. Y al hacerlo no viola los principios sagrados inherentes al amor, que es el fundamento de su gobierno en el universo. Pablo explica que aún en las situaciones más adversas, la misericordia de Dios puede hacer que giren los eventos del escenario tétrico para beneficio de los hijos fieles. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, es a saber, a los que, conforme al propósito, son llamados. Las escenas del libro de Job no son alegóricas, no son parábolas, son eventos reales del devenir de nuestro mundo caído y forman parte del gran conflicto cósmico, y recuerdan que Job se vuelve un tipo del pueblo de Dios en el tiempo de angustia sin precedentes que describe Daniel 12:1, antes del cierre del tiempo de la gracia y posterior al cierre. Si Job estuviera presente en el tiempo de angustia final que sobrevendrá al pueblo de Dios, él retendría su integridad como lo hizo en su experiencia pasada. Veamos lo que afirma Ezequiel 14, 19, 20. O si la pestilencia enviare sobre la tierra
y derramara mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarían ni hijo ni hija, ellos por su justicia librarían su propia vida. Y el Dios a quien Job sirvió es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Sigue manifestando su amor y compasión y sobreabundante gracia para sus hijos fieles. Y él ha dicho en Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la época de Job se observa que Satanás podía subir a los concilios como supuesto representante de la tierra, pero eso cambió definitivamente con la victoria de Jesús en la cruz, donde fue expulsado definitivamente del cielo y su accionar quedó confinado a la tierra. Él ya no es el representante, Jesús es el segundo Adán. Él representa nuestro mundo en los concilios. Jesús lo explicó, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, Juan 12:31 al 33. Sin embargo, a pesar de la victoria de Cristo en la cruz, el conflicto ha seguido su curso por más de 6.000 años, y en la oración intercesoria de Jesús en favor de sus discípulos en Juan 17, se reconoce que a pesar de la victoria de Jesús en la cruz, la influencia de Satanás sobre la humanidad no terminará. Seguirá hasta el fin del conflicto mismo. Jesús oró, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17, del 14 al 15. Jesús dijo también, acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor, y si me persiguieron a mí también, os perseguirán a vosotros, y si guardaran mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Y se profetiza en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón, enfurecido contra la mujer, salió a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En otras palabras, la derrota de Cristo, que Cristo le dio a Satanás en la cruz, ha producido una línea de separación entre la humanidad, entre los hijos leales y los desleales. Por eso primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y la oposición contra Jesús se dirige con más ira contra sus seguidores hasta el fin mismo del tiempo. Lo expuesto hasta aquí enseña numerosas verdades del conflicto cósmico. En primer lugar, que la gente buena padece cosas malas, Eclesiastés 7:15, 8:14, Jeremías 5:28 y 12:1, Lucas 13 del 1 al 5. Esto refuta la teología de aquellos amigos de Job. El monstruo que causa los estragos en el mundo es Satanás y no Dios. Job 2:7 y 1:12. Satanás posee el poder de obrar el mal en este mundo, pero solo dentro de los límites de ciertas reglas del conflicto conocidas y aceptadas por ellos, Dios y Satanás, pero que nosotros normalmente las desconocemos. Así vemos que el mal y el sufrimiento continúan. De hecho, puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Sin embargo, al comprender el trasfondo del gran conflicto y los límites que Dios se ha impuesto en abnegación para tratar con el mal, podemos hasta cierto modo entender mejor que las cosas son como son hasta el triunfo final de Dios sobre el mal. Continuamos con el dominio de Satanás tiene límites. El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios causada por las falsas acusaciones del diablo contra su bondad, justicia y gobierno. Es una lucha que no se puede resolver simplemente con poder, sino que requiere una demostración que justifique ante el universo la eliminación del mal definitivamente. Si se le presentan acusaciones graves contra Dios, la mejor manera de enfrentarlas es permitir que se haga una investigación libre, justa y abierta
de los hechos. Debido a estas acusaciones amenazan a todo el gobierno divino, basado en el amor. Por lo tanto, no pueden barrerse bajo la alfombra. Las reglas dentro del conflicto no limitan solo las acciones del enemigo, el diablo, y sus secuaces, sino también las acciones de Dios para eliminar o mitigar el mal que opera temporalmente en la tierra. En el caso de Dios, es limitar su propio curso de acción, pero este en ninguna manera se interprete como una disminución de poder o la pérdida de su omnipotencia. ¿Puede Dios romper una de sus promesas? La Biblia dice absolutamente que no. Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tito 1:2 dice Dios que no miente, y Hebreos 6:18 dice que Dios ha jurado y ha prometido. Cosas inmutables que indican que Dios no miente. En la medida de que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción es moralmente limitada, pero Él permanece fiel a los principios de su gobierno. Él sigue respetando el libre albedrío de sus criaturas y las reglas del pacto. En cuanto al conflicto que nosotros desconocemos por el momento. En relación a lo ya expuesto, estas reglas no son establecidas unilateralmente por Dios, sino que son el resultado de un proceso judicial ante el Consejo Celestial como testigos. En este conflicto cósmico entre el Creador y la criatura, Satanás, Dios no actúa usando los métodos que el diablo usa. Debe de existir entonces ciertos parámetros coherentes, reglas consensuadas, dentro de los cuales Dios y el diablo actúen y le permitan también al diablo exponer sus argumentos contra la justicia y el amor divino. A través de ciertos pasajes de la Biblia podemos descubrir que por ciertas reglas del conflicto, la actividad de Dios se ve moralmente limitada dentro de la jurisdicción del diablo, y éste puede hacer una abierta oposición y ataque a Dios y a su pueblo. Comencemos esta parte final del estudio. Judas verso 9. Describe que en este conflicto Dios no pronuncia juicio de maldición o de condenación contra Satanás, porque para eso hay un tiempo establecido en el juicio ejecutivo o final. Judas 9 describe que ni aun Miguel, nuestro Señor Jesucristo, cuando luchaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de condenación o de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Algo similar sucedió en la visión de Zacarías 3:1 y 2, donde Satanás acusaba al sumo sacerdote Josué, y el ángel de Jehová en su defensa le dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. También vemos en Mateo 8:28-29 que existen reglas para el castigo final de Satanás y sus ángeles caídos, y será en el juicio ejecutivo o final. En Mateo 8:28-29, los demonios que posesionaron a los gadarenos, cuando vieron a Jesús, le dijeron: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta cita revela de que los demonios saben cuál es el momento en que ellos serán castigados, y será en el juicio ejecutivo. Jesús los expulsó de sus víctimas, así demostró su absoluta autoridad sobre ellos. Sin embargo, en su ministerio terrenal y primera venida, Él no vino para destruirlos. Esto está reservado para el juicio ejecutivo o final después del milenio. Apocalipsis 20:10 y 15, segunda de Pedro 2:4, Malaquías 4:1. Leemos también en Marcos capítulo 6 del 3 al 5 que existen parámetros relacionados con la fe de las personas que pueden limitar el accionar de Dios. En su visita a su ciudad natal, Nazaret, Jesús vio que todos ellos se escandalizaban de él y no pudo hacer ahí ningún milagro más que sanar a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y la explicación que da Mateo del mismo evento en el capítulo 13, verso 58 es que no pudo hacer ahí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y concluimos que dentro del conflicto cósmico la incredulidad de la gente limitó y seguirá limitando la capacidad de Jesús para obrar milagros como sucedió en Nazaret. También tenemos
el evento de Marcos 9:29, que muestra que existen reglas relacionadas con la vida devocional de los cristianos, el ejercicio de la oración y el ayuno, que también pueden limitar el accionar de Dios. De regreso después de transfigurarse en la compañía de Pedro, Jacobo y Juan, Jesús descubre que sus discípulos no podían echar fuera un demonio que atormentaba a un joven, y el padre preocupado recurrió a Jesús. Y Jesús le dijo: este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Mateo 17:20. Pablo advierte también en Efesios 4:27 y Santiago en el capítulo 4, verso 7 y Pedro en el capítulo 5, verso 8 de su primera carta, que existen reglas que inciden en el accionar de Satanás, basadas también en el comportamiento humano. En Efesios 4:27, Pablo dice: sométanse pues, no den lugar al diablo. Efesios 4:27. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y primera de Pedro 5:8, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. También existen momentos en que el diablo puede pedir a Dios permiso para obrar contra los hijos de Dios de manera individual o en manera conjunta. La cita de Lucas 22:31 nos prueba que existen reglas en el proceso probatorio del pueblo de Dios. Jesús anticipó a Pedro que sería severamente probado por pedido directo de Satanás. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado por ti que tu fe no falte, y que una vez vuelto confirma a tus hermanos. La palabra traducida en griego, exaiteot, ha pedido, implica que quien la formula tiene derecho para hacerlo. Así como hizo también con Job, le pidió permiso a Dios para destruirlo. Y así lo hizo con Pedro, y lo continuará haciendo con el pueblo de Dios a través del tiempo. Apocalipsis 12:17 profetiza que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo incluso puede frustrar los esfuerzos evangelísticos del pueblo de Dios, aunque sea por tiempo limitado. En 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo explica que fue impedido no una, sino varias veces en su llegada a Tesalónica. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo atacará corporativamente a la iglesia de Dios, como sucedió en la historia de la iglesia en el tiempo de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10. Sucedieron cosas que fueron inevitables y tuvieron que enfrentar. No temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de la vida. Lo mismo ocurrió en el tiempo de la supremacía papal. Según lo describe Apocalipsis 13:7, donde murieron millones de mártires bajo cargo de herejía por la Inquisición, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En Apocalipsis 6:9 al 11 se informa en la apertura del quinto sello, bajo la figura de las almas que clamaban bajo el altar, el clamor de pedir que se juzgue y se vengue su sangre sobre los que moran en la tierra, pero se les explica, después de darles vestiduras blancas y pedirles que descansen un poco más de tiempo, que todavía no está completo el número de los mártires. Apocalipsis 17:6 dice lo que sucederá en el futuro. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y en Apocalipsis 24 se identifica que entre estos mártires
Entre los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios están los que no adoraron a la bestia su imagen, ni recibieron su marca en la frente o en la mano derecha. Fieles predicadores de las advertencias del mensaje del tercer ángel. Las referencias compartidas explican la naturaleza de las reglas de este conflicto, en lo individual y en conjunto. Atestiguan que Dios ha permitido a Satanás disposición temporal de cierta jurisdicción significativa sobre este mundo, pero que ha sido limitada de acuerdo a las reglas del conflicto establecidas en los procedimientos celestiales, dentro de los cuales se puede dirimir las calumnias y las acusaciones del diablo contra Dios sin que su amor se vea afectado. Y podemos concluir que si no hubieran estas reglas, ya no existiría ningún representante de la simiente de Dios en esta tierra. Pero, ¿por qué aceptó Dios estas reglas? Para evitar males mayores en el universo, como lo describe en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:29. Para impedir que la semilla de la rebelión se siguiera expandiendo en los seres celestiales, para resolver que las acusaciones del diablo se expongan en sus acciones, sus resultados e injusticia, y así recuperar la armonía y el amor de todo el universo. Dios no tenía otra forma de contrarrestar las acusaciones de Satanás. Zanjear el conflicto y salvar al mundo sin que produjera daños colaterales era inevitable. Es casi imposible que los seres humanos podamos estar en la condición para juzgar o comprender los parámetros requeridos en tal demostración. Solo Dios, que todo lo conoce perfectamente, Él sabe lo que es necesario para impugnar las acusaciones del enemigo y evitar que el mal vuelva a brotar en el universo. Apocalipsis 21:3 y 4, Nahum 1:9. Aunque quedan aún muchas interrogantes sin respuesta, las Escrituras enseñan automáticamente y sistemáticamente este principio crucial. Dios siempre hará lo mejor a la luz de todas las opciones disponibles. De ello se desprende que cuando Dios no actúa como nosotros creemos que debiera hacerlo, es porque sabe que no existe una alternativa preferible para todos los implicados. A menudo no comprendemos los impedimentos que Dios tiene que enfrentar en este conflicto. Es un rompecabezas que tiene muchas piezas de las que no somos conscientes. Sin embargo, todo se aclarará finalmente y el carácter y la ley del amor de Dios serán reivindicados más allá de toda sombra de dudas. Mientras sufrimos los impactos de este conflicto cósmico, no debemos de olvidar que este mundo, usurpado por Satanás y contaminado de pecado, no es la herencia que Dios promete para sus hijos fieles. Hay un eterno peso de gloria reservado para ellos. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pronto Dios destruirá el reino del diablo, así como la piedra de Daniel 2:34 y 35 y 44. Golpea los pies de la estatua y la desmenuza, representando el nuevo orden mundial de esta tierra. Dios destruirá el reino del diablo. Y el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos comparte la promesa divina: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. El deseado de toda la gente es 436. Satanás le presenta a Jesús los reinos de este mundo en la más halagüeña condición. Si Jesús consentía en adorarlo, él por su parte ofrecía renunciar a sus pretenciosos dominios de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de la salvación se llevaba a cabo, Jesús moriría para redimir al género humano y su poder quedaría limitado y finalmente anulado, y él mismo sería destruido. Primeros Escritos, página 156.
Aparentemente Cristo estaba solo frente a Satanás en el desierto de la tentación, pero no lo estaba. Habían ángeles que le rodeaban de la misma manera. Los ángeles de Dios son enviados a servir a aquellos que están bajo los más fieros ataques del enemigo. Manuscrito Redimidos, tomo 16, 180. Todo el cielo presenció el conflicto entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Los ángeles estaban listos para intervenir en favor de Cristo si Satanás hubiera traspuesto los límites prescritos. Eco bíblico y señales de los tiempos del 3 de septiembre de 1900. Estas fueron tentaciones reales y no simuladas. Cristo padeció siendo tentado, Hebreos 2:18. Todo esto aparece en La verdad acerca de los ángeles, páginas 182 y 183. Fue por medio de este despliegue de poder sobrenatural al convertir a la serpiente en medium que Satanás causó la caída de Adán y Eva en el Edén. Antes del fin del tiempo obrará maravillas mayores, hasta donde se le permite su poder. Obrará verdaderos milagros. Dice la Escritura, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la tierra. Apocalipsis 13:14. No meramente las que aparenta ser. Hay algo más que meras imposturas que se tratan en este pasaje. Pero hay un límite más allá del cual Satanás no puede cruzar, y aquí se vale del engaño para falsificar la obra que realmente no tiene poder para hacer. En estos últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que Él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo. Se transformará en un ángel de luz, pero aunque tendrá la apariencia de Cristo en todo respecto en lo que refleje su apariencia, esta no engañará, sino solo a los que, al igual que el faraón, procuraron resistir la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 653. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacerle guerra a los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Testimonios para los ministros, 39. El Señor está mirando con piedad, con compasión y ternura, con tierno anhelo a sus hijos tentados y probados. Se permite por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. A todos se les da la misma oportunidad que se le concedió al primer rebelde para demostrar el espíritu que los mueve a la acción. Es el propósito divino que cada uno sea aprobado, para ver si es leal o desleal a las leyes que gobiernan el reino de Dios. En estos últimos días, Dios permitirá que Satanás revele su carácter mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resultará más evidente y glorioso y más pleno y completo. El pueblo de Dios debe de estar bien despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino totalmente en la sabiduría de su líder. Deben apartar días para el ayuno y la oración. Nos acercamos a la crisis más importante que jamás ha venido en el mundo. Si no estamos completamente despiertos y velando, ella aparecerá sigilosamente como ladrón. Satanás se está preparando para trabajar en secreto mediante sus agentes humanos. Debemos conocer las razones de nuestra fe. En esta manera, Dios ha dispuesto en su providencia que las demandas de su santa ley sean presentadas delante de los hombres que tienen la más alta autoridad. Pero aunque hagamos todo lo que podamos como hombres y mujeres que no ignoran las artimañas de Satanás, no debemos de manifestar ningún sentimiento de rencor. Debemos ofrecer constantemente oraciones para solicitar la ayuda divina. Dios es el único que puede sostener los cuatro vientos hasta que los ángeles sellen a los siervos de nuestro Dios en su frente. Mensajes selectos, tomo 3, 473 y 474. En esta vida debemos de afrontar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo será la recompensa.
Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo que la cruz ha sido casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él en su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe nunca llegará a ser firme y nunca podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo proveniente de una vida de victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido este conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día, cuando la angustia domine a toda alma y si Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra. No salvarían ni hijo ni hija, pues cada uno libraría su alma por su propia justicia. Pero nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 199 y 200. Los centinelas celestiales fieles a su cometido siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. En todos los tiempos Dios se valió de los santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. El Señor se compadece con misericordia. Así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que le deben la vida a los pocos fieles a quienes le gusta ridiculizar y oprimir. Aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ángeles han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrán que hacerle frente su pueblo cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires una semilla destinada a dar cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos y misericordia que Dios ha hecho sobre ellos, y ya no se dejan oír sus llamados. Si los justos cayeran entonces, presa de los enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice: me esconderá en su pabellón en el día de la calamidad, me encubrirá en el recóndito de su tabernáculo. Cristo ha dicho: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti y escóndete por un corto tiempo, hasta que pase la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías 26, 20, 21. Versión moderna. Gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están descritos en el libro de la vida. Conflicto de los siglos. 614 a la 616. Satanás hará su morada durante 1000 años, limitado a la tierra. No podrá ir a otros mundos para tentar incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como será atado. No queda nadie de quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Conflicto de los siglos, 640. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió su angustia, y aún las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y sus tentaciones. Ya descansa y están en quietud toda la tierra. Prorrumpe los hombres justos en cánticos
y un grito de adoración y triunfo sube en todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y si fuese el estruendo de muchas aguas, o si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:6, versión moderna, conflicto inminente, 122. La tierra dada al principio al hombre para que fuera el reino, entregada alevosamente por él en manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. Así Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el que la estableció no en vano la creó, sino para ser habitada la formó. Isaías 45:18, versión moderna. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse en la eterna morada de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37:29, conflicto de los siglos 653. Oí exclamaciones de triunfo de parte de los ángeles y de los santos redimidos, que resonaban como 10,000 instrumentos musicales, porque ya Satanás no los molestaría ni los tentaría más, y porque los habitantes de los otros mundos habían sido librados de él y de sus tentaciones. Eventos de los últimos días, página 249. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de nuestro Dios.